vamos a hacer una ruta gastronómica de chocolate y de queso. El lugar donde fabrican uno de los mejores quesos. Y si estamos en Suiza, ¿qué es lo que hay que probar? ¡Chocolate! Vamos a hacer degustación en directo. Y qué lástima que vosotros estéis ahí detrás. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? Buenos días, viajeros independientes. Amanece un día aquí nuevo, bonito, Sí. con un poquito de fresco, oye tú, pero una temperatura de 19-20 grados buenísima. Y con el zumito para el desayuno. ¿Y dónde estamos? En Suiza, seguimos en Suiza. Y mirad qué paisaje tenemos por aquí detrás. Aquí hemos dormido en un lugar súper bonito y estamos en Gruyères. ¿Por qué estamos en Gruyères? Porque habéis leído bien, vamos a hacer una ruta gastronómica de chocolate y de queso. Pero para empezar, vamos a enseñaros un poquito el pueblo de Gruyères, que es uno de los más bonitos que hay en Suiza. Y ya estamos aquí, viajeros independientes, en el pueblo, que hay que decir que es una calle, ¿verdad? Sí, es una calle Solo principal. lo compone una calle y os queríamos recomendar que madrugarais. Sí. Para hacer los Bien vídeos prontito. y las fotos, vosotros solos, con tranquilidad y con mucha paz y armonía. Y con pocos coches. Sí, y con pocos coches. Y aquí vamos a ir caminando un poquito hasta llegar a uno de los lugares típicos del pueblo de Gruyères. Y ahora estamos viendo el exterior del castillo de Gruyères, que es del siglo XIII, y tenéis que saber que por aquí pasaron 19 condes residiendo en él. Que no son pocos, son unos Son un cuantos. montón. Así que vamos a continuar con la visita. Y ya estamos, viajes independientes, lo que no se podía hacer esperar más, en la Maison Gruyère. El lugar donde fabrican uno de los mejores quesos que nosotros, que somos del queso, me cachi la mano, es buenísimo. Y empezamos ya con degustación, que incluye en el precio, que está alrededor de los 15 francos suizos. Aquí podréis ver toda una exposición de cómo se ocurrió la idea esta del queso este buenísimo y después veremos un poquito cómo lo fabrican. Y es que el queso Gruyère es uno de los más apreciados de toda Suiza. Y que sepáis que por eso este queso tiene denominación de origen controlada. Además, como dato curioso, que ya veis aquí detrás que estamos viendo cómo fabrican el queso Gruyère, se necesitan 400 litros de leche de vaca para hacer un pedazo de quesos de esos de 35 kilos, que seguramente en un ratito los veremos. O sea, que estamos hablando, además es que se consume gran parte de este queso solo en Suiza, el resto repartido por el mundo. Imaginaros. Y estamos ya empezando a ver este curioso proceso de fabricación del queso Gruyère. Es mucho más complejo de lo que pensáis. Es más complejillo, además. Empieza en estas vasijas grandes que vais viendo, donde se pone la leche bien calentita de temperatura a más de 30 grados, se van añadiendo los fermentos y después le sube el volumen del calor hasta los 52 grados. Pero es que lo más curioso es que se hace manual, o sea, es la persona la que mediante el taste de su mano es la que considera que el queso ya se aproxima al resultado final o no para sacarla de ese lugar, con lo cual es un proceso manual y que depende de estos señores que parecen la verdad Unos cocineros. expertos.
seguimos con el proceso de producción. Después ya, cuando está la masa espesa, cogemos el queso y lo ponemos con agua con sal para que coja su sabor. Y así durante 20 horas. Y después lo dejaremos reposar durante... Impregnadito ahí. Sí, coge buen sabor. Lo dejaremos reposar durante unos 5 a 12 meses y en función del tiempo... Eso es. Estos, por ejemplo, como veis, 6 meses, 8 meses, 10 meses y hay hasta 12 meses. Sí. Si se reposa menos es queso más tierno y de sabor más suave. Si se reposa más, que es como a la de a mí nos gusta, un sabor un poquito más intenso y el queso más duro. Y tiene que ser elástico y flexible y voilà, sabroso y... de la leche de la vaca a la mesa, tú. Seguro que ahora queréis queso gruyere, ¿eh? Seguimos ruta, viajeros independientes. Hoy, como veis, pues estamos con antojos. Sí. Primero el queso. Y si estamos en Suiza, ¿qué es lo que hay que probar? ¡Chocolate! El chocolate. El chocolate suizo, que es el mejor del mundo, donde se inventó y vamos, los que tuvieron esta genial idea. Con lo cual aquí vamos a ver la Maison Cailler, que una es de las atracciones turísticas más importantes de Suiza. de toda Suiza. Top, top, top. Y es el top top del chocolate. Allá vamos. Está siendo súper interesante el recorrido, que es un viaje chocolatero que estamos haciendo por 8 salas diferentes donde nos van explicando la historia del con chocolate. la chocoguía. Chocoguía. Así que estamos aprendiendo un montón. Dinámico, audiovisual. Salas, está muy muy bien. Aquí sí que merece la pena ver. Un like. Nos dejan probar almendras, avellanas, incluso las semillas del chocolate todavía cuando no están, son fuertes. No las recomendamos. Y no nos han gustado. Pero es una degustación así... Un tastín, muy divertido. Toca ahora. Vamos a ver pues un trocito del proceso de producción de algunas de los productos que se producen aquí en esta chocolatería. Son súper ricos. El proceso va a ser más lento de lo que es en realidad, Y si no, no la veríamos máquina nada. es un poco más pequeña. Sí, pero el resultado es el mismo seguramente y es muy curioso ver cómo lo van bañando del brunch y cómo dejan unas más chocolate, más chocolate. Ay. Un montón de gente, ¿regalan algo? Sí. Porque estamos en el grupo de españoles. Y aquí vamos a hacer la degustación, de chocolates. Esto es lo inimaginable, ¿eh? Degustar chocolates de todos los tipos. Que salir la Maison Cailler, pues nos encontramos, yo diría casi el paraíso en la tienda esto, porque aquí llena de chocolate. Esta es la tienda de chocolates, pero que llegan hasta el techo, desde el suelo y están a buen precio. Todos los sabores y todos los gustos. Tendremos que elegir una. Estamos aquí al lado de lo que es una pared llena de chocolates de todos los sabores. No sabemos cuál elegir, hay un montón. Y os vamos a ir enseñando algunos, porque hay algunos de sabores curiosos y buenísimos, seguro. Dejadnos escrito a ver cuál es el sabor que os ¿Cuál gusta más. elegiréis vosotros? Nosotros que casi todos. Sí, todos.
Después de una buena ruta gastronómica, que habéis visto, hemos conocido el queso Gruyère y el chocolate Caillé, o como lo llamen ellos, toca degustación. Son delicatessen de aquí de Suiza, así que... Toca aquí degustación. está. Mirad, qué rico. Vamos a hacer degustación en directo para vosotros. Imaginaros fundir el chocolate y el queso. El mejor chocolate con el mejor queso, ¿qué os parece? Esto para la Diana Esto para Raúl. y esto para Raúl. A ver, Con el chocolate, que hay que decir que este es el que más les gusta a los suizos, ¿eh? El chocolate con leche, más el tradicional. que cualquier otro e incluso que el chocolate negro. Aquí este El es el que 70% triunfa. de la población es el que más se come. Ya vamos a Ahora ver. toca, mira. Presión total. Está muy bueno, de verdad. Y qué lástima que vosotros estéis ahí detrás. Está Bueno, bueno. mientras vamos comiendo esto, queríamos comentar una cosa. A la Maison Gruyère del queso, si no tenéis la oportunidad de ver cómo fabrican el queso, nos parece que el precio de casi 15 francos suizos es excesivo. En cambio, aquí 12 francos suizos por entrar a la Maison Gruyère Súper, es una montón de pasada. tiempo. Tienes una experiencia audiovisual, tienes cata de frutos secos, tienes ver cómo se hacen uno de los... El brunch. El brunch ese, el largo que típico. habéis visto. Tenemos degustación. Está buenísimo. Hay la tienda que es impresionante. O sea, de verdad que vale muchísimo más la pena si solo podéis elegir entre uno de los dos. Y la degustación, coger, que se puede coger Y cantidad. coger más de uno que se Sobre puede todo y de no os estos. dirán nada. Y bueno, esperamos que os haya gustado muchísimo el Dale vídeo. like. A nosotros nos ha encantado, está buenísimo el vídeo. Si este. los habéis probado, decírnoslo. Decirlo. ¿Cuál es vuestro ¿Cuál es favorito? tu favorito? Y nos vemos en el próximo, Sí. en la próxima aventura. Nosotros esta tarde nos vamos a otro lugar y lo veis pronto. Sí, vamos. Así que hacer eso que hacéis también, los likes, los comentarios, compartir, suscribiros y todo eso. Muchísimas gracias, viajeros independientes. Nos vemos. Adiós. Hoy estamos en Lucerna, vamos a pasar aquí una tarde. Hemos entrado ya al casco antiguo, que ya veréis que tiene un estilo bastante alemán. Uno de los lagos que quizás no sea el más bonito, tampoco quizás sea el más grande, pero está en Lucerna, así que tenéis que venir a visitarlo. El puente más espectacular de toda Suiza, el más antiguo de toda toda Europa. Si vais a viajar, no aparquéis en los cascos históricos, por favor. Y si sois de la ciudad, no lo hagáis. No, porque fastidiáis las fotos. Y nos ponemos cuesta arriba para llegar hasta lo alto de la muralla. Pero que sepáis que tienen tuboganes, hay piscinas para nadar, piscinas de jacuzzi.